Humíllate delante de Dios en esta mañana. Presenta tus manos delante de Él y que Él limpie tus manos como quien limpia tu corazón y limpia todo tu ser. Que esa limpieza espiritual también te traiga beneficios biológicos, naturales, donde Dios pueda limpiar tu sangre y cada órgano de tu propio cuerpo y entonces tengas de parte de Él sanidad y medicina. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 36. La palabra de Dios dice así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí tenemos esta palabra, esta porción para nuestra vida maravillosa. Jesús se aparece no solamente a los 12, sino también una vez más a los de camino de Maús que volvieron a Jerusalén y se reunieron con los 12 y con los demás discípulos. Y Jesús les dijo, paz a vosotros. Estén tranquilos. Esa paz es, confíen. No es que no vinieran problemas, porque aquí es donde va a empezar la verdadera historia de la iglesia. Sí, hoy vemos hombres y mujeres que hablan de Jesús. Óigalo bien, en los diferentes escenarios y en las diferentes formas y expresiones del cristianismo, pero desconocen muchos de ellos el precio tan alto que pagaron los apóstoles, los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva. Sí, es real. Aún más, cuando el cristianismo perdió su rumbo, se pagó precio y siguió pagando precios altos para que hoy pudiéramos tener diferentes expresiones del cristianismo y tratar de encaminar por el camino correcto al pueblo, a los que Dios ha escogido. Bueno, mis amados, se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Así de sencillo. Ellos estaban totalmente espantados, estaban totalmente aterrados, atemorizados, y pensaban que era un espectro, que era un espanto, que era el espíritu de algún muerto o de algún un espíritu que había venido a asustarlos, a atemorizarlos. Ni siquiera pensaron que era un ángel. Óigalo bien. Y Jesús les dice, ¿por qué se desesperan? ¿Por qué se intimidan? ¿Y por qué piensan de esta manera? Y Jesús les dice, soy yo. Miren mis manos, miren mis pies. Yo mismo soy. Vengan a tocarme. Qué maravilloso el testimonio del resucitado.
Alguien dijo que él había fingido su muerte. No. Otros dijeron que los apóstoles habían robado su cuerpo. No. Muchos quisieron desmentir la resurrección de Jesús, pero su resurrección fue real, totalmente real. Óigalo bien. Los ángeles se le aparecen a María Magdalena y a las otras Marías y dan testimonio de que él no está allí. Camino de Maús. Esos dos discípulos. Óigalo bien, el uno llamado Cleofas. Óigalo bien. Dan testimonio de que Jesús se sentó con ellos a partir el pan. Bueno, en este caso no les mostró sus llagas. Pero ahora se aparece a todo el grupo que había venido con él de Galilea a tomar posesión de ese reino natural y que de alguna manera, insisto, vieron en la cruz el fracaso de sus vidas. Pero Jesús se les aparece a ellos, no solamente para testificar de que vive, no para que crean que Él ha resucitado, sino para que entiendan cuál era el verdadero propósito de descender a Jerusalén. Óigalo bien, cuál fue el propósito de su manifestación al mundo, de su venida al mundo. Qué tremendo esto. Qué difícil es seguir a un líder que no tiene los mismos criterios, las mismas expectativas y los sueños naturales que uno tiene. Óigalo bien. Las promesas, cuando se levantan líderes, siempre tienen que prometer algo. Algo que llene las expectativas, los deseos, los anhelos naturales, materiales de sus seguidores. Pero Jesús no vino a ofrecer, insisto, nada material. Su discurso fue la manifestación del reino, el establecimiento del reino. Y cuando Juan mandó a preguntarle si él era realmente el Cristo, él le dio señales claras. Con sus palabras lo dijo. Ve y dile a Juan, los ciegos ven. Oh, no habló de riqueza. Los ciegos ven, los cojos andan. Los sordos oyen, los mudos hablan. Todos los enfermos son limpiados, sanados. Los muertos resucitan y a los pobres, a los más necesitados, a los que viven en la miseria, los que están excluidos, les es predicado el evangelio del reino. Qué maravilloso esto. Óigalo bien, mi amado, mi amado. Así que Jesús, para que ellos entendieran que la resurrección de Él no fue algo espiritual, sino totalmente real, se sienta como se sentó en la mesa de los que iban camino a Maús a comer pescado ahora y miel. Óigalo bien. ¿Sabe? Y cuando Jesús se sentó a comer con ellos, una vez más empezó a hablarles de la palabra. Lo que decían la ley, la Torá, la ley de Moisés, lo que decían los profetas y lo que decían los salmos acerca de todo lo que él viviría, lo que sucedería. Y dice la palabra que les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Qué maravilloso esto. Porque muchos no entienden. Aunque se les predique, aunque escuchen estos mensajes
Muchos les parecen palabras bonitas, llamativas, a otros duras, pero no comprenden toda la escritura, no comprenden el plan, el propósito de Dios, no entienden la palabra de Dios, por eso sus vidas no han sido transformadas, porque en sus vidas no ha habido un lugar, no ha habido cabida para la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Dice la palabra que tienen anestesiado el entendimiento, entenebrecido el entendimiento, no pueden comprender. Pero óigalo bien, los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, hasta este momento, aún viendo los resultados, no comprendían nada. Estaban con el pensamiento entumecido, estaban con el pensamiento cauterizado, tenían la mente, óigalo bien, anonadada. No comprendían nada. Y es allí, cuando no se comprende, cuando queremos entender pero no entendemos, como aquel que abre, óigalo bien, el álgebra de Baldor, a mirar sus ecuaciones, pero que nadie le ha enseñado cómo elaborar, desarrollar esas ecuaciones que están allí. Así estaban los discípulos de Jesús. No sabían resolver los problemas. No sabían resolver la ecuación de la resurrección y muerte, de la muerte y resurrección. No sabían resolver la ecuación del reino de Dios. Y es allí donde Jesús les abre el entendimiento. Qué buena palabra en esta mañana. ¿Sabe? Muchas veces para entender algunas cosas y la mayoría de las veces para entender la palabra de Dios, tal cual como Él quiere que la comprendamos. Óyelo bien, necesitamos una intervención divina, que Él nos ayude, que Él abra nuestro entendimiento. Qué bueno sería que esta fuera tu oración en este día. A ti que te cuesta entender el mensaje, a ti que te cuesta aplicarlo a tu vida, a ti que te parece que la palabra es maravillosa, pero que no has trascendido en ella, que no hay cambios reales en tu vida, que no vas en la perspectiva que ella demanda que vayas. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido, entonces puedes hacer esa oración. Señor, abre mi entendimiento. Como le abriste el entendimiento a todos esos grandes siervos tuyos. Tal vez debas reconocer que no eres un gran siervo. Tal vez debas decir como Pablo que eres un abortivo, que no eres digno, que no mereces. Pero como a Él le plació llamarte y escogerte para sus grandes propósitos, dile, yo quiero realizar esos grandes propósitos, pero quiero entender, quiero comprender todo tu mensaje, toda tu palabra. Entonces dile, ábreme el entendimiento. ¿Sabe? Esto pasó con Pablo. Pablo perseguía el cristianismo porque creía que el cristianismo era falso. Pero cuando Jesús se le manifestó, cuando Jesús lo bajó del caballo, Pablo, el entendimiento de Pablo fue abierto. Y entonces Pablo, que era el gran teólogo, instruido por el mejor de los mejores en Israel en aquella época, por Gamaliel, termina desechando todas las enseñanzas de Gamaliel y postrándose a los pies de Jesús. Y lo dice así porque todo conocimiento, delante de este conocimiento, lo tengo por basura. Óyelo bien. Qué maravilloso es que conocieras el verdadero evangelio de Cristo, que tuvieras un encuentro real con su palabra, con Él, que no lo sigas viendo crucificado, que no lo sigas viendo colgado de un madero, sino que lo veas resucitado, porque así es que el diablo quiere que vean a Jesús.
Quiere que lo vean derrotado, quiere que lo vean colgando del madero. No, no, no. Él venció la muerte, él venció a Satanás, él cumplió la profecía de Génesis capítulo 3:15. El descendiente de la mujer lo pisoteó, hirió la cabeza de la serpiente antigua del dragón, lo pisoteó. Óyelo bien, tienes que entenderlo. Comprende esto, varón, varona. Óyelo bien, él padeció. Y cuando comprendas esto, entenderás que hay un propósito de Dios en su reino para tu vida. Jesús encomienda a sus discípulos que deben ir a predicar un mensaje. El mismo mensaje con el que empezó Juan Bautista a predicar. Arrepentíos y convertíos. El mismo mensaje con que Jesús comienza su ministerio. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay un mensaje trascendental aquí, mayúsculo, muy superior. No solamente hay que predicar el arrepentimiento, también el perdón de los pecados. Óigalo bien, la muerte de Jesús, su resurrección, trae el beneficio del perdón de los pecados. Óigalo bien, en el Evangelio según San Juan dice, a quienes les perdone los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdone no les serán perdonados. Pero el propósito real de Dios es perdonar los pecados. La labor de Cristo en el madero de la cruz y su victoria sobre la muerte empodera a la iglesia, al creyente, para ir a predicar el mensaje del arrepentimiento. Y cuando alguien realmente se arrepiente y pide el perdón de los pecados, se le puede impartir. Porque así como los discípulos son testigos, los de aquella época, de la muerte y resurrección de Jesús, cuando tu entendimiento te sea abierto, también serás testigo de esa muerte y resurrección. Óyelo bien. Jesús le ordena a los discípulos que esperen la venida del Espíritu Santo. Pero no es solamente esperarla. No es solamente quedarse allí en Jerusalén. Es utilizando todos los recursos espirituales para que la promesa no tardase más. Y vemos en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Es decir, sobre esta misma gente que estaba aquí, los 120. ¡Qué maravillosa palabra! También sal a predicar y anhela la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.